Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Génesis 2. Vamos a leer la palabra. El verso 15 al verso 17. Y vamos a llamar la enseñanza hoy dos maneras de hacer historia. ¿Cómo? Hay dos maneras de hacer historia. Y lo vamos a desarrollar la enseñanza basándonos en el capítulo 2, el versículo 15 al verso 17 del libro del Génesis. ¿Cómo dice? Oiga eso, tomó pues, no lo quite, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es muy común escuchar a la gente decir: vamos a ver qué nos depara el destino, o qué nos tiene el destino. Incluso hay una corriente que es muy consultada en estos tiempos, que es la astrología. Y buscan a través de ellos mirar si este año van a tener abundancia o escasez, si les va a ir bien en el amor o no, si van a emplearse en bien o van a vivir fracasados, si se van a ganar la lotería con el 666, en fin, la gente piensa así. Pero en el orden bíblico, solo hay dos formas de hacer historia. Una, escuchando a Dios, y otra, escuchando a Satanás. Cuando uno mira la Escritura, descubre que cuando Dios coloca al hombre en el huerto, le da un mandamiento. Y mandó Jehová. No era una opción, era un mandamiento. Eso es lo que yo leo, ¿no? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Y qué? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol podrás comer, pero, o más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay un mandamiento de Dios, que es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le explica la razón. ¿Cuál? Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Dios hizo uso, primero, de su autoridad para mandar, y segundo, permitió que el hombre tomara ¿qué? Una decisión. Él tenía dos posibilidades: no comer, y eso implicaba vivir para siempre, o comer, y eso implicaba ¿qué? Morir. Dos maneras de definir la historia.
con eso debe de quedarle claro a los que están conmigo como a los que están distantes que el destino no existe. Yo lo hago. ¿Escuchó eso? Yo lo hago. Dios nos hizo libres. Él no hizo a nadie esclavo. Él hizo a la gente ¿qué? Libre. Para que el hombre, haciendo uso del conocimiento, de la capacidad de establecer las diferencias, pudiera aplicar a lo que más le llamara la atención. Desafortunadamente, el ser humano escuchó más el mensaje de Satanás que el mensaje de Dios. Y cuando el hombre toma esa decisión, pues entonces comienza su historia. Una historia que trae una cantidad de problemas en diferentes aspectos. Pablo escribe en la carta a los romanos y dice: el pecado singular entró por un hombre, y por el pecado singular la muerte pasó a todos los hombres. Porque en Adán todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Entonces el pecado, que comienza con una desobediencia a un mandato, sufre cualquier cantidad de variantes que afectan al hombre, y que ya no es un pecado, sino muchos pecados. Por eso Pedro, en su gran sermón del capítulo 2 del libro de los Hechos, les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Del pecado o de los? Claro, porque ya no era solo el de desobedecer, sino otros que vinieron después de ese: el homicidio, el adulterio, las fornicaciones, las diferentes idolatrías, las diferentes prácticas que todos los días van surgiendo. A esta hora alguien enmarihuanado o embazucado o bajo los efectos de la necedad está pensando en inventarse algo nuevo para esclavizar a alguien. ¿Sí? Entonces están los diseñadores de muñequitos para subirlos a las redes, para llevar a los muchachos a que piensen que son héroes, o que piensen que son criminales y van a descuartizar a alguien, al rey ahí, y le dan las herramientas para que lo descuartice y le saque el corazón. Entonces se van criando los niños con un ambiente de violencia, de rebeldía, de superhombres. Y los padres de familia no nos damos cuenta qué hay tras todo eso. Es una manera de mutar el pecado, de irlo ampliando, que las personas vayan encontrando más diversidad, de darle desenfreno a sus formas de ver, de sentir, de pensar. Y entonces cada uno va haciendo su historia. En la iglesia estaba un día en Pereira y una hermana me ha llamado muy preocupada: pastor, necesito una orientación. Cuénteme, hermana, ¿qué pasa? Ella no asistía a la iglesia donde yo era pastor, pero asistía a una de las iglesias de Pereira. Me dijo: mi hijo se entró a jugar en su cuarto hace 6 meses y eso hace que no ve el sol. 6 meses encerrado jugando. Y papá y mamá le llevaban la comida ya para que jugara. Y quería que le diera una orientación. ¿Qué piensan ustedes?
Entonces, cada uno va haciendo su destino. Y hay dos maneras: usted lo hace bien o lo hace mal. Pablo escribe en la carta a los Gálatas capítulo 6, el versículo 7, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo, no es una parte, todo lo que el hombre siembre. Entonces encontramos a padres de familia que para que su hijo no le ponga problema, le entregan el celular, le prenden la tablet, le prenden el computador, para que él vea lo que quiera. Porque es que yo estoy muy ocupado o muy ocupada. Y se nos está olvidando que estamos contribuyendo con el futuro de nuestro hijo de manera que negativa. Y estamos haciendo de que él vaya haciendo su propia historia. Entonces hoy encontramos gente esclava del juego. ¿Sabía usted que hay gente que vive del juego? Viven del juego. Así que el cerebro solo le sirve ¿para qué? Para el juego. ¿Y sabe usted que hay gente que vive de la violencia? Porque desde niños eso fue lo que vieron. Por eso Salomón tiene razón cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Claro. Aquí usted y yo tenemos que pensar cómo queremos terminar nuestra historia. Porque cuando uno mira en la Biblia ciertos personajes, descubre que anduvieron conforme a los mandamientos de Dios, pero un día hicieron lo malo. Estaba mirando sobre un rey que hizo cualquier cantidad de cosas buenas, pero un día entró al santuario de Dios a desempeñarse como sacerdote, y eso le trajo un problema muy serio, porque los sacerdotes le dijeron: usted no puede hacerlo, son exclusivos del orden sacerdotal de Aarón, tú no lo puedes hacer. Y dice que él se enojó y de inmediato le apareció una lepra en la frente, y los sacerdotes que estaban en el santuario le vieron y le apresuraron para que saliera de ahí, y fue separado hasta la muerte y murió leproso. Él hizo ¿qué? Su propia historia. En mi pueblito han enterrado a un hombre y en la lápida han puesto: asesinó a 120 personas. Así definió el SU, como un homicida. Pero es diferente al escrito que está en la tumba donde estuvo Jesús. No está aquí. Ha resucitado. ¿No le parece maravilloso? Dos historias diferentes. Y a eso es a lo que yo quiero que hoy ustedes lleguen, reflexionen y piensen que más allá que hasta hoy hayamos traído una historia de pronto negativa, de dolor, de problemas, de pecado, de violencia, de esclavitud en los diferentes campos del mal,
hoy su historia puede cambiar. Pero eso sí, usted tiene que tomar una decisión. Porque el árbol de la vida está delante y el árbol de la ciencia del bien está delante de usted. Y Dios sigue diciendo, al igual que al pueblo de Israel: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y da un consejo adicional: escoged el bien para que viváis. Porque así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y habrá unas consecuencias. ¿Cuáles? Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos, frente a esa opción, ¿qué dijeron? No andaremos. ¿Y cómo terminaron? ¿Sabe una cosa? Dios está interesado en que usted y yo hagamos de nuestra vida y dejemos una historia digna de admirar y de imitar. Pero va a depender de lo que yo decida. Alguien dirá, ¿cómo así? Sí, es de lo que yo decida. Porque lo que se necesita para que mi historia sea una realidad de manera favorable, ya fue hecho. Amén, así es. Hubo uno que pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Usted verá si alaba a Dios. A su nombre, gloria. Entonces, es usted el que tiene que entender lo que la Escritura dice. ¿Recuerdan la cancioncita? Solo dos sendas hay, ¿cuál escogerás? ¿Y cuál es el consejo? Escoge la senda de Cristo, porque Él es camino, es vida y verdad. Si la gente entendiera, entre ellos muchos de los que están aquí conmigo, la posibilidad que tienen en Dios, no seguirían siendo renuentes. Doblarían su rodilla ante Él, le recibirían como su Salvador personal, y a partir de este momento comenzarían a definir su historia. Dios está aquí. Usted verá si lo alaba, hermano. Aleluya. Debes de comprender que Dios no te va a obligar, porque la Escritura es clara. Jesús le dijo a una multitud, porque Jesús tiene una particularidad: donde Él está, todos quieren estar. Él hace cosas extraordinarias nunca vistas. Algunos le siguen por novelerear, otros le siguen para cuestionar, otros le siguen para beneficiarse materialmente, y otros le siguen porque entienden de verdad que Jesucristo es el Señor. Y en ese gran grupo de personas, o a ese gran grupo de personas, Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Tomar su cruz y seguir. A mí me encanta el mensaje de Jesús, porque Jesucristo no encierra a nadie mete en una camisa de fuerza. Y cómo me gustaría a mí que los cristianos alcanzaran a entender que no deben de comportarse bien porque pertenezcan a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
que no deben de comportarse bien porque los ve el diácono o el pastor, que el comportarse bien debe de estar adentro en razón a un encuentro personal que han tenido con su Dios, con su Señor, con su Salvador, el cual los inspira, alaben el nombre de Cristo, a vivir una vida santa. Aleluya. No porque les digan, no por miedo, sino porque han alcanzado a entender que la mejor manera de hacer una historia favorable es haciendo las cosas como Dios manda. Gloria a Jesús. Pero uno encuentra en la Biblia personas que pudieron terminar bien, pero terminaron mal. La oportunidad que tuvo Caín, imagínate, se le viene el pensamiento para atentar contra su hermano, y de inmediato Dios le sale al paso y le dice: venga, Caín, usted no puede seguir así. Usted tiene que aprender a pensar, a reaccionar, a establecer la diferencia. ¿Por qué no entiende que si haces el bien vas a ser elogiado? Pero si haces el mal, pues el pecado está ahí. Él le despierta a usted el deseo de hacer lo malo, pero usted tiene la posibilidad de dominar el pecado. ¿Cree usted que fue poca la oportunidad que tuvo este caballero? No. Un Judas entre los 12 le confían el dinero. Nadie puede tocar ese recurso sin el visto bueno de Judas. ¡Qué confianza! Donde había milagros, él era partícipe. Donde habían señales, él era partícipe. Pero terminó mal. Su historia nadie la quiere. Difícilmente uno encuentra en este tiempo a alguien que lo llamen Judas. ¿O sí? Yo estoy viejo y todavía no me he encontrado una persona que se llame Judas. Todavía no. Ni Caín. He encontrado personas que llaman Faraón. Una en la vida. Pastor, Dios lo bendiga. Amén, hermano. Me presento. Mi nombre es Faraón. Y vengo a pedir consejería. Cuénteme. Es que, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Estará mal que yo mande a mi mujer a trabajar y yo me quede en la casa? O sea que como era el nombre, así era él. Tenía una esclava. Oh, bendito sea Dios. Quiero que se den cuenta que hoy el mensaje del Génesis está vigente. Alguien dice: no, eso es del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento no tenemos por qué predicarlo. Pues ¿cómo le parece que la opción de hacer historia para bien o para mal está vigente? Porque Dios no ha cambiado y las oportunidades en Dios tampoco han cambiado, y las oportunidades de hacer el mal tampoco. Es usted el que está frente a esa realidad. Gloria a Dios. Jesús habló de los dos caminos, ¿lo recuerdas? ¿Qué fue lo que él dijo? Ve, hay dos caminos. Hay uno ancho, por el cual muchos viajan por ese camino. Pero hay otro camino que es angosto, y pocos son los que van por ahí. Hay una diferencia en el final, y es que los que van por ese camino ancho, cuando toquen fondo y quieran reaccionar, ya no podrán. Y le refuerza la tesis con la enseñanza de ese rico que lo tenía todo y menospreciaba a un tal Lázaro que era
llagoso. Y la diferencia que había entre los dos no era la riqueza y la pobreza, sino la actitud ante Dios. El uno no tuvo en cuenta a Dios porque pensó que los bienes materiales eran todo. Y el otro no se preocupó por los bienes materiales, sino por su relación con Dios. Y vino el que nunca falla, al que no hay que temerle, porque llega, quiera usted o no quiera, y se los llevó a los dos. Y allá, en la eternidad, allá, cuando el hombre muere, se define la eternidad. Entonces hay uno que se encuentra en una condición complicada. Estoy en grave tormento. Por favor, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y lo coloque en mi lengua. ¿Y cuál fue la respuesta? No hay forma. Los que están aquí no pueden ir allá. Y los que están allá no pueden venir acá. Porque la eternidad ya está, ¿qué? Definida. El final del camino es el que define la eternidad. Entonces, cuando tú vas por ese camino ancho del alcohol, del sexo ilícito, de los alucinógenos, de la violencia, del resentimiento, de la amargura contra su prójimo, contra su mujer, contra su marido, contra sus padres, contra sus hijos, contra sus hermanos. Cuando tienes ese corazón enfermo de cualquier cantidad de pandemias espirituales, que no hay medicina ni vacuna, excepto una, la sangre de Jesucristo. Alábelo, Él está aquí. Y si no permites a Dios hacer la obra, te vas a perder. Y tu historia será trágica. En Medellín había un edificio hasta interesante. Y el gobernador dijo, hay que tumbarlo porque esto trae una historia muy triste. La historia del crimen, de la violencia. Y quisieron cambiarla. Porque hay hombres en Colombia cuya historia es terrible. A mí me gustaría que a usted lo recuerden como un buen padre de familia, como una buena madre, como un buen hijo, como un buen esposo, como una buena esposa, como un buen cristiano, que el mundo entero se dé cuenta que pasó por aquí alguien que, a pesar de estar en medio de tanta gente, marcó la diferencia, y que Dios diga, este es mi hijo amado. Oh, alaben el nombre del Señor. Eso me encanta. Gloria a Dios. Vino a mi mente lo que me decía mi profesor en primero primaria. Él era de apellido Varela. Entonces él decía así: ¿cómo voy a sentirme de orgulloso cuando algún día me dé cuenta que Hoyos es un hombre importante, y que le pregunten a él quién le enseñó y él diga, el profesor Varela? Me decía eso. Claro, él quería que lo recordaran por algo bueno, que dejó una historia como docente, como educador, que se preocupó por la formación, no en las letras, porque es mejor un analfabeta educado que un educado letrado, o que un vulgar letrado.
¿Usted no ve cómo tratan hoy los muchachos a los profesores y a la autoridad? ¿No vi esa tragedia esta semana? Porque eso es lo que hoy les enseñan en los colegios, en contra del Estado. Y viven del Estado. Hasta el agua que se toman se la subsidia el Estado. Así vive el mundo. Pero cuando yo era niño, mi padre y mi madre me enseñaban: la escuela es el segundo hogar. Así me enseñaron a mí. Y el policía es como su hermano. Entonces uno al policía lo respetaba. Y el policía lo encontraba uno en el andén y lo cogía de la mano y lo llevaba hasta la puerta de la casa. Pero como el mundo ha dado un giro hacia el mal, entonces hoy, ¿qué dicen los hijos de los padres? Ese cucho, qué mamera esa vieja. Pero le acaba los zapatos y ahí sí hay papá. Quieren estudiar y ahí sí hay mamá. Quieren llevarle el helado a la niña en el cumpleaños y ahí sí hay papá y hay mamá. ¿Ah? Alguien me ha escrito esta semana, creo que fue ayer, me ha escrito: pastor, es que hay un problema. Fulano no es bautizado, pero ya perdió la conciencia. Pero nosotros queremos que se bautice. Nosotros le hablamos del evangelio cuando él estaba en su sentido cabal, o ella estaba en su sentido cabal, y nunca quiso. Pero ahora nosotros queremos. Hermano, ojalá que nosotros comprendamos que la mejor manera de hacer una historia favorable debe de partir de aquí. Y acuérdese, no se le olvide, no actúe por presiones de nadie. Permita que este año Dios tome su vida. ¿Escuchó? Y no haga promesas como los agoreros. Defínalo usted por convicción. Enciérrese con Dios y hable con Dios. Consulte con la hoja de ruta, que es la palabra, y trate de encontrar ahí lo que Dios tiene para ti. Asuma esa posición y entienda de que usted no está llamado para la tragedia, ni para el fracaso, ni para la violencia, ni para el pecado, ni para el infierno. Usted está llamado a ser santo, a ser salvo, a ir al cielo, a tener al Señor como su único Salvador personal. Alaben el nombre de Cristo. Dios te puso aquí, ¿escuchó? Y te da todas las posibilidades habidas y por haber. Por favor, esfuérzate hoy por encontrar en Dios las respuestas que tantas veces te has hecho, que nadie te las ha resuelto. Porque hay preguntas que ni el pastor, ni papá, ni mamá se las puede resolver. Pero si usted viene y se pone a los pies de Jesús, yo estoy seguro que si sea sincera delante de Él, Él romperá la muralla que tenga que romper. Él romperá la cadena que tenga que romper. Él derrumbará el muro que tenga que derrumbar. Pero hará que usted vea las cosas como Él quiere que usted las vea. Y al final usted encontrará la razón del por qué vale la pena ser un hijo de Dios. ¿Quieren alabar al Señor? ¡Aleluya! ¿Cómo quieres terminar tu vida?
A mí me gustaría que la gente dijera en un futuro, cuando yo ya no esté, hubo alguien que me habló de Cristo, que me enseñó, que me corrigió, que me regañó, porque el pastor a veces le toca regañar, ¿no? Yo he llamado a hermanos y le he puesto el brazo por encima y le he dicho, hermano, venga, por ahí no es. Pero a otro un día lo subí al tercer piso y le dije, me dan deseos de soltarme la correa y darte una pela para que aprendas. Es verdad lo que estoy diciendo. Porque una cuarentona casada lo tenía loco y el chino tenía 16 años. Y él enfermo, que porque ella se iba a divorciar y que él se iba a casar con ella. Entonces, me han deseado de soltarme la correa y darte una pela para que aprendas. No tienes papá, no tienes mamá, pero así no es. El pastor a veces le toca llamar la atención, aconsejar, consentir, mimar, pero a veces le toca soltarse la correa. Toca de ser papá, porque no está en juego la vida de un perro. Ojalá que los animalistas no van a decir, el pastor está diciendo que los perros valen más que los animales, cuando en Colombia es primero la mujer, después el perro y por último el hombre. Así está el mundo hoy. Pero Jesús dijo que es más importante el hombre que el animal. ¿Cuál de ustedes, si la oveja le cae en una zanja un día sábado, no va a recogerla, a librarla? Claro que sí, no importa que sea sábado. ¿Cuánto más vale este hombre? Y ahí mismo le enderezó la mano, porque Dios puso a cada uno en su sitio. Gloria a Dios. Entonces, cuando a usted se le amonesta, se le exhorta, se le regaña, se le reprende, es porque hay algo de por medio que vale más que todos los tesoros del mundo: tu salvación. No hay nada más valiosa que tu salvación. Vales demasiado para Dios. Y hoy Dios está interesado en que tú comiences a hacer tu historia. Y Jesús dijo, ¿cómo? Escucha el evangelio. Si crees, tu historia será para salvación. Si lo rechazas, tu historia dirá que te condenaste. Pero Dios está aquí y tú puedes decidir hoy. Unos brazos.